El Evangelio es una realidad, nunca he estado de acuerdo en aquello que algunos dicen hay que soñar en grande. Las cosas en Dios no se alcanzan por sueños, porque muchas veces se puede estar soñando y pues está comiendo y se despierta uno con hambre. Creo que este asunto no se trata de, no se trata de soñar, sino de experiencias reales, vivas, y que de alguna manera esas experiencias nos forman, nos proyectan, nos hacen sentir lo que de verdad es vida, y nos hacen entender la diferencia entre evangelio y entre religión. Y aunque hay muchas cosas, hermano, que yo quisiera compartir con usted, hay ciertos temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Estamos en un tiempo, hermano, bastante difícil, bastante complicado, y lo triste de todo esto es que algunos podemos decir lo difícil que está esta batalla espiritual, y que algunos ni siquiera puedan darse cuenta que en realidad hay batallas espirituales. Eso es preocupante. Eso es preocupante porque no viven en la realidad de lo que verdaderamente está pasando. Y aparte de toda la desinformación que hay en las redes y de todo el mover que hay en el mundo espiritual, muchas veces aquellos que están viviendo dentro de la realidad de lo que está pasando pueden darse cuenta de esa realidad, valga la redundancia de palabra, y otros no se dan cuenta de eso que está sucediendo, y eso es lamentable, porque eso quiere decir que está dormido, que esa persona está dormida. Eso es como querer ilustrarlo con el sueño natural. Una persona que está dormida, entre más profundo sea el sueño, menos se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Y a mí me ha tocado, cuando el cansancio es extremo físicamente hablando, mis hijos pueden estar viendo una película a cierto volumen, quizá más de lo normal cuando una persona está dormida, y la persona está tan cansadísima y tan extremo el cansancio que aunque el volumen esté alto no le afecta, porque es demasiado el cansancio. Entre la persona está menos dormida, no sé si a usted le ha pasado que en vez de usted se acuesta y está entre dormido y despierto. Usted está dormido, pero usted puede darse cuenta de todo lo que, escucha todo lo que está sucediendo. Y yo le digo a mi esposa algunas veces, le digo, qué bueno que te descansaste un poco. Me dice, le digo, no, yo trataba de descansar, pero podía escuchar todo lo que estaba pasando.
Y algunas veces, como dijo una hermana, le dijo a uno de los pastores, dijo, estoy tan cansadísimo que ahorita voy a caer, dice, y la hermana dice, vas a caer como una res, dice, como diciendo, no te vas a levantar. Ilustrado, hermano, desde una perspectiva espiritual, hay gente que está tan profundamente dormida, pero dormida espiritualmente, que no puede darse cuenta de todo lo que verdaderamente está pasando a nivel mundial. Y hay gente que está despierta, estoy hablando espiritualmente, y se da cuenta de pequeños destellos, chispazos de noticias, de situaciones que pasan, puede darse cuenta de esos ataques a su vida, que sabe que son ataques del enemigo, porque está siempre alerta, está siempre vigilando. Y creo, hermano, que estamos en el tiempo de las vírgenes fatuas y de las vírgenes prudentes, de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, esperando siempre algo de parte del novio, o la venida o una visitación de parte de Dios que va a alimentar su fe. Y yo quisiera en esta mañana que nosotros nos hiciéramos un examen a ver si estamos despiertos o estamos dormidos. Un examen para ver si estamos en el fuego de Dios o hay un camino de tibieza en nuestra vida y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque en ese camino, hermano, no podemos nosotros estar en término medio, o somos fríos o somos calientes, definitivamente. No hay un término medio. La tibieza nos arriesga a perdernos muchas cosas de parte de Dios, y definitivamente el cristiano tibio no es acepto al Señor. Y Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos de la importancia de nuestra vida espiritual. Si nosotros no le damos la importancia de vida, significa sencillamente que estamos dormidos o que estamos tibios. Si nosotros no le damos importancia a la vida de oración, significa que estamos dormidos o que estamos tibios, ¿verdad? Si nosotros no le damos importancia a las cosas del Espíritu, sencillamente significa que estamos dormidos o que estamos tibios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tendríamos que preguntarnos en dónde está nuestro tesoro, qué es nuestro tesoro, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que nosotros debemos de verdaderamente valorar. Y nace esto de Judas capítulo 1, verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancían, dice, la carne. Sigue diciendo el verso, rechazan la autoridad, blasfeman de las majestades angélicas. Pero al estar inquiriendo en Dios un poquitito en este pasaje, pude darme cuenta, hermano, de muchas cosas que hicieron en mi vida, hacerme un autoexamen, calificar mi vida espiritual, mi vida como ministro, y no le digo qué calificación saqué de 1 a 10, pero no crea que saqué 10, ¿verdad? No saqué 10. Y entonces me dije a mí mismo, tengo que tener cuidado con esto. Tal grado que el tema que le puse es cuidado con esto, siervos. Porque podría uno
decir, hermano, soñar que está bebiendo y se despierta con sed, perdón. Soñar que se está comiendo y se despierta con hambre. Soñar con que se está teniendo una vida de una buena cristiandad al 100, como dicen, ¿verdad? Y sin embargo podría ser al 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno sueña, hermano, no se viven realidades. No son realidades, aunque yo estoy 100% seguro que en Dios, hermano, hay realidades. Usted sabe que uno sueña algo y en realidad el alma está activa, o sea, son realidades. Los sueños, hermano, no sé si ha tenido sueños del pasado, del presente y ha tenido sueños del futuro. Soñé que esto pasaba, es porque Dios agarró su alma y la proyectó al futuro y por eso le mostró cosas del futuro. Eso en nuestra vida espiritual tenemos que entenderlo. Imagínense, a Daniel lo agarraron en un arrebatamiento de entendimiento, tuvo una visión de noche, un sueño, y le mostraron, hermanos, los tiempos finales. Es porque en el mundo espiritual los sueños, hermanos, son reales, pero nosotros tenemos que entender que se puede estar soñando cosas que muchas veces el enemigo pone, pero que en realidad no son reales, sino en cuanto a nosotros podemos estar viendo, es como decir, yo puedo estar declarando victoria, pero en realidad mi vida es una derrota. Yo puedo estar declarando en mi vida que soy, hermano, exitoso en lo que estoy haciendo, pero en realidad soy un fracasado, en realidad. Porque los sueños, hermanos, son reales. Todo depende de cómo nosotros veamos la realidad de la vida. Y al tomar como base este verso, Padre, bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Me puse a ver por un momento esta palabra porque de pronto salta a mi corazón qué es lo que sucedía con estos hombres que soñaban. Y ellos en su ser interior, ellos pensaban que todo lo que estaban viviendo y lo que estaban haciendo, pues era algo que los iba a beneficiar, aun cuando mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las majestades angélicas. Mire todo lo que está pasando. Mire cómo está el mundo espiritual. Todas las manifestaciones, al menos en Estados Unidos, que están a favor de Palestina, a favor del movimiento gay, todos esos que están haciendo esas manifestaciones, que en definitiva muchos les pagan, pero de todas maneras lo hacen, que están defendiendo lo malo, que están defendiendo a Palestina, están defendiendo el aborto, todos ellos piensan que están bien. Todos ellos piensan que está bien. Trump, que busca la forma de cómo poder sacar adelante el país, y aunque su corazón está solamente en lo material, él piensa, hermano, que está teniendo éxito en su presidencia, cuando en realidad está teniendo un fracaso. ¿Por qué? Porque su corazón está solamente en lo económico, pero no hay justicia. El caso Epstein, que probablemente usted lo ha escuchado, donde hay sacrificios satánicos, sacrificios de niños, el comer sangre, tomar sangre, el comer carne humana, que algunos dicen que incluso ya está entre muchos de nuestros alimentos. Por ese lado no hay problema, y en realidad al estar deportando tanta gente que no tiene papeles allá, él está centrado en todo lo que tiene que ver con latinos especialmente, pero no se ha dado cuenta que la verdadera amenaza está en el Islam, porque ellos están agazapados, donde todo lo que hacen es mantener sus rituales de oración, pero que ellos en realidad no están destruyendo nada aparentemente,
Pero no se da cuenta Trump que en realidad la verdadera amenaza está ahí. ¿Por qué? Porque él no está viendo la realidad de lo que está pasando. Cuando el creyente tiene los ojos abiertos, puede ver la realidad de lo que está pasando. Cuando tiene los ojos cerrados espiritualmente, no ve nada de lo que está pasando, de todo lo que verdaderamente está sucediendo. Todos esos manifestaciones pro aborto, pro Palestina, pro movimiento LGTBQ, no pueden darse cuenta que en realidad están trabajando para el mal. Y sin embargo, a todos aquellos que queremos caminar conforme a los principios escriturales, nos tildan de que estamos mal, que los malos somos nosotros. Usted pregunte allá, hermano, a los del Partido Demócrata, que son todos los que están provocando eso, ¿qué piensan de los republicanos? Que estamos mal, que los republicanos son los que están destruyendo el país, que todo lo que está sucediendo es por culpa de Trump, y culpan, hermano, aunque está haciendo algunas cosas buenas. ¿Por qué? Porque cuando no se vive la realidad de lo que está sucediendo, se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay creyentes que pueden estar haciendo cosas malas y para ellos dicen, no, pero es que esto no es malo. Esto no es malo. No es malo en realidad. ¿Por qué? Porque eso evidencia que ni él mismo puede darse cuenta de sus actos. Ni él mismo puede discernir que lo que está haciendo es malo. Y sin embargo, aquellos que tienen los ojos abiertos puede darse cuenta que lo que está haciendo aquel creyente es malo. La misma escritura dice que el espiritual juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. El que no es espiritual, hermano, él, si no puede juzgar lo malo que está haciendo, mucho menos, hermano, puede juzgar lo bueno. Y entonces yo me puse a pensar, un fenómeno que se está moviendo ahorita en el mundo es que la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay gente que no puede ni siquiera discernir sus propios errores. Que no puede, hermano, darse cuenta de que hay cosas en su vida que las tiene que trabajar. Y otro está viendo las cosas que está haciendo, áreas, caracteres, decisiones, etcétera, y inclinaciones, prioridades. Y no se ha dado cuenta que sus prioridades podrían evidenciar si en realidad está despierto o está dormido. Fíjese que esta palabra, soñando, viene de una raíz griega que es hupnos, se lo estoy leyendo como está escrito, que en una palabra en inglés que es spiritual torpor, y eso significa que es un estado, escuche esto, un estado de profunda inactividad, un vacío emocional o fatiga del alma, caracterizado por la falta de energía, falta de motivación y falta de conexión con el propósito de la vida. Y eso ya, hermano, podríamos nosotros decir, bueno, alguien que está viviendo una vida de adormecimiento espiritual no tiene propósitos en su vida espiritual. No tiene metas en su vida espiritual. No tiene, hermano, un cometido en su vida espiritual. Todas sus prioridades son hacia las cosas terrenas. Vivir bien, comer bien, vestir bien, graduarse en el colegio, superarse en sus actividades diarias, pero nada que ver con una visión o propósito en la gracia, en el don, en el ministerio, en lo que Dios ha puesto en sus manos. Eso ya, hermano, es una señal de que está dormido espiritualmente. Y puede pensar que por ir a la iglesia es un creyente excelente, cuando en su casa no tiene una vida de oración, cuando en realidad la única vez que puede ver algo en la palabra es cuando va al culto y surge la predicación.
pero no hay, hermano, una conexión con el propósito de la vida de Dios. Es solamente una vida de costumbre cristiana. Es como decir a aquellos, hermanos, que no están buscando una consagración espiritual, sino están dedicando todo su potencial en alcanzar proyectos terrenos. ¿No se han dado cuenta que el evangelio te arranca lo terreno, no te deja abandonar lo terreno, te deja cumplir con tus responsabilidades y quizá con ciertas cosas que es necesario, llamémosle estudio si usted quiere, trabajo, un negocio, pero que nunca va a estar por sobre las cosas espirituales? ¿Usted no se ha preguntado por qué es que el Señor, su deseo es que todos seamos cabeza y no cola, en el sentido de que lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un negocio, que nosotros prosperemos materialmente, porque es Dios quien prospera la obra de nuestras manos, pero ese negocio nos lo da no para que nos quite el tiempo de las cosas espirituales, sino nos lo da para que nos dé más tiempo a las cosas espirituales. No es para que el negocio te maneje, sino es para que tú manejes el negocio. Es para que tú puedas administrar tu tiempo, para que puedas tener más tiempo para Dios. ¿Sí me explico? En San Diego había un hermano que de pronto le regalaron una lavandería, una cleaner, le llaman allá, de eso usted lleva su ropa, se la lavan, se la planchan. Era un buen servidor, muy buen servidor, hermano. De pronto los dueños de la lavandería, pues, se la traspasaron. Había sido muy fiel trabajador, se la traspasaron. Y entonces él le empezó a meter trabajo a la lavandería para hacerla un poco más grande. Y estaba prosperando más materialmente ahora que ya era prácticamente el dueño. Un día llegó conmigo, me dice, pastor, dice, Dios me está prosperando muchísimo, muchísimo, dice. A tal grado que yo ya no tengo tiempo para servir, así que solamente le comunico que voy a servir porque la bendición de Dios sobre mi vida está muy grande. Ni siquiera podía darse cuenta que esa no era una bendición de Dios, sino que era un estorbo, una trampa de Satanás para quitarle el tiempo que le estaba dando a Dios y darle todas las cosas terrenas a tal grado que él no tuviera tiempo de buscar a Dios. Y así hay mucha gente. Le mete tanto tiempo a las cosas terrenas que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para buscar a Dios y piensa que es un buen cristiano. Y no se ha dado cuenta que tiene una vida de adormecimiento, que sueña que es un buen cristiano, pero que en realidad no lo es. ¿Sí me explico? Por eso le dije que esto, hermano, es un examen para nuestra vida. Porque al estar considerando esto, yo dije, dije, yo tengo que tener cuidado con esto. Y entonces me baja el corazón, dije, yo tengo que compartir esto con los siervos. Yo tengo que decirle, cuidado con estos siervos, porque podemos nosotros pensar que somos buenos ministros, pero que en realidad podemos solamente estar soñando con que lo somos, pero que en realidad no lo somos. Esta palabra, hupnos o spiritual torpor, es, hermano, se describe como una herida existencial o sequedad interior. Sequedad interior. Eso, hermano, significa a menudo descrita como una tibieza espiritual, donde la persona sigue funcionando, pero carece de vitalidad física y vacíez espiritual. Y esto último es peligroso. Porque si tú te sientes vacío, ya no le sientes sabor a las cosas del espíritu. Todo lo haces, hermano, como una rutina aprendida de memoria. Yo debo decirte que tú estás dormido y con una vida tibia. Y puedes pensar que
que estás funcionando y estás haciendo las cosas, pero en realidad estás como sonámbulo, caminando y desarrollando las cosas, pero dentro de tu ser hay una vacíez. Y una de las cosas que el Señor me dijo mientras estaba ahí ahorita es que muchos de ustedes están vacíos espiritualmente. Y que hay una vacíez tan fuerte que ya no hay aquella hambre y aquel deseo, hermano, de Dios, sino que solamente se vive por vivir. En donde no hay metas, no hay proyectos espirituales, en donde no hay deseos de cercanía a Dios, en donde todo se ha convertido en una costumbre solamente aprendida de memoria. Que hay una falta de energía, y aunque el diccionario lo presenta como una falta de motivación, hay quienes, hermano, como dijo el Señor Jesús, les tocamos flauta y no bailasteis, les tocamos endechas y no os lamentasteis. Las cosas espirituales no les hacen ni siquiera pío en el corazón. El mensaje puede estar fuerte, no les hace nada. El mensaje puede estar precioso y no les hace nada. La alabanza puede estar preciosa y solamente pueden ser aplausos y gritos, pero en el ser interior no se está sintiendo nada. Y eso es señal de una vida de adormecimiento espiritual y de una vida de tibieza espiritual. ¿Por qué cree que mucho cristiano busca las cosas de la carne? ¿Por qué cree que hay caídas espirituales? No solamente de ministros, sino también de pueblo. ¿Por qué cree? ¿Porque su cristianismo está en todo fulgor? No, porque están dormidos espiritualmente en una vida de tibieza. ¿Por qué cree que los proyectos son, hermanos, materiales? Una buena casa, un buen carro, buenas marcas, el mejor teléfono. ¿Por qué cree? Porque ahí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Porque hay una vida de adormecimiento y de tibieza espiritual. Gente que funciona, pero funciona como sonámbulos. Funcionan dormidos, donde ya ni siquiera las cosas espirituales les llaman la atención, lo hacen solamente por una rutina aprendida de memoria. Una herida existencial es un vacío profundo o crisis interna caracterizada por la sensación de falta de sentido en la vida por causa de la desconexión espiritual que lleva a la persona a cuestionar el propósito de ser, incluso cuestionar su propia vida. Eso significa que cuando mucha gente dice es que ya no le hallo sentido yo al evangelio, eso significa que hay una vida profundamente dormida, una vida de tibieza y una profundidad en donde está tan dormida la persona que ya no le encuentra sentido a la vida. Y una de las cosas que el Espíritu me decía es que buen número de los que están aquí hay vacíez espiritual. Y que toda su motivación para venir al retiro no era recibir o experimentar algo en el retiro, sino era venirse a bañar a las playas. Y eso significa que hay un adormecimiento tan profundo, que toda su alegría era prepararse para venir a Acapulco a pasearse, pero no en realidad a tener un encuentro glorioso con el Señor Jesús y su Santo Espíritu. Eso es delicado, hermano. Eso es serio. Eso es serio.
que muchos hicieron el esfuerzo de pagar lo que iban a pagar, pero no por su corazón estaba en el retiro, en las enseñanzas, en el culto a Dios, sino en el hotel, en la comida, en las comodidades y en las aguas de Acapulco. Eso es señal de un adormecimiento espiritual y de una vida de tibieza en Dios. Yo dije, Señor, ¿por qué cree que yo me hice un examen cuando el Señor me habló en esto? Yo en lo personal, yo no quiero estar soñando que mi vida espiritual está bien, porque yo necesito verme con los ojos bien abiertos. Cuando el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración, Él se puso a orar. La experiencia de la visitación de Moisés y Elías, la voz del cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Una de esas experiencias que subieron a orar, dice que hasta que los discípulos estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Dios. Hay mucha gente, hermano, que está dormida. Todavía, imagínense, todavía hay predicadores de la prosperidad, que todavía están predicando, hermano, de una prosperidad en la tierra cuando no pueden ver que viene una persecución sobre el cristianismo. Que no pueden darse cuenta que la economía va en picada, hermano. ¿Por qué? Porque son soñadores, están profundamente dormidos y no se dan cuenta, hermano, de lo que verdaderamente está pasando. Cuando el Señor me ordenó que incursionara en cómo está moviéndose la política, porque si se va a establecer un gobierno político, económico y religioso, hay que saber cómo está funcionando la religión, cómo está funcionando la economía, cómo está funcionando la película. Entonces se me empezaron a abrir los ojos y empecé a ver, hermano, aquello que dije, esto está fuerte. Mi alma se afligía y yo hablaba con mi esposa y le decía, fíjate que esto, hermano, y una aflicción profunda, porque mucha gente no se da cuenta, hermano. Me tocó platicar incluso con apóstoles, decirle, mira, esto va a pasar en las elecciones del 2020, y esto viene, y el anticristo viene de aquí, esto, el otro. Nomás se me quedaban viendo. Y me recuerdo, hermano, que uno de ellos me dijo, parece una teoría de conspiración. Le dije, no es una teoría de conspiración, es la realidad de lo que está pasando. Y me dijo, tienes razón, dice. Platiqué con otro apóstol y me dijo, está bonita la información, hijo, me dijo. Le dije, esto no es información, le dije, es revelación de lo alto. Le dije, usted se va a dar cuenta cuando venga el sistema y le quite todos sus millones que tiene en el banco. Usted se va a dar cuenta cuando se empiecen a poner bombas en las iglesias cristianas, lo cual ya está pasando, ya están quemando iglesias por todo lugar. Y se va a dar cuenta cuando empiecen a matar cristianos y a encarcelar pastores, eso está a la vuelta de la esquina. Se lo dije aproximadamente, hermano, hace unos 6 años antes de las elecciones. Y pasó exactamente como se lo dije. Hay mucha gente que no ve, hermano. Hay mucha gente que se prepara, tiene tanto interés en prepararse un futuro en la tierra, que no tienen interés en prepararse un futuro en el cielo. Eso significa que ese creyente está dormido profundamente. Y significa que tiene una vida de tibieza. Esto está delicado, hermano. Porque una herida existencial es un vacío profundo o crisis interna, caracterizada por la sensación de falta de sentido de la vida. Imagínense que alguien que diga, es que yo no le encuentro sentido al evangelio ya. Es más, hasta se me están quitando las ganas de ir a la iglesia.
Ya como que ya estoy sirviendo, pero ya no le siento nada al privilegio. Ya no. Eso es señal de adormecimiento espiritual. Eso es señal de una vida de tibieza, donde no hay propósitos en las cosas de Dios, donde no hay proyectos en las cosas de Dios, donde no hay planes en las cosas de Dios, donde no hay ni siquiera motivación. Y aunque la motivación, hermano, puede ser algo que lo comenzaste, pero a la vuelta de la esquina lo dejaste. Que toda la visión es lo terreno. Es un vacío profundo o crisis interna caracterizada por la sensación de falta de sentido de la vida. Es una desconexión espiritual de Dios que lleva a la persona a cuestionar el propósito de su propia vida. Cuestionar el propósito de ser e incluso cuestionar su propia vida. Es un embotamiento mental, que eso significa la disminución de capacidad de respuesta ante los estímulos, le pone el diccionario, espirituales. O sea, hay gente que aunque la visitación esté preciosa, no siente nada. No siente nada. Y dice, es que la alabanza ahora como que no estuvo buena, porque está acostumbrado a vivir de emociones, cuando no se da cuenta que en el culto a Dios la música no tiene nada que ver, porque en la cárcel de Filipos no habían instrumentos, no habían cantores, no habían panderistas, no había bajista, no había pianista, no había un vocalista, no había un director, pero sin embargo empezaron a cantar y las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas fueron rotas, sin música, sin música. Porque muchas veces muchos culpan, hermano, a su vida espiritual, culpan al pastor, en veces a la esposa del pastor, en veces culpan a los hermanos, a la hermana fulana, en veces culpan a los músicos, en veces culpan al clima, que está muy frío, que está muy caliente, que está muy húmedo, porque siempre van a buscar una excusa. ¿Sabe por qué? Porque están dormidos espiritualmente, su vida es tibia. No se dan cuenta que el culto lo hacen ellos mismos, no otros lo hacen para ti. Tu culto lo haces tú. Muy independientemente de la música, muy independientemente de los cantos, muy independiente, cooperan, claro que cooperan, pero eso es muy independientemente del culto que tú quieres tener para con Dios. Es un embotamiento, estar dormido es un embotamiento mental, que aunque hayan experiencias y la puerta esté abierta para tener experiencias, no las buscan, no les interesa buscar una experiencia con Dios. Hay quienes, escuche esto, que creyeron en Jesucristo desde hace un montón de tiempo y ni siquiera se han bautizado. Eso significa, oye lo que te voy a decir, que esa no fue una conversión genuina, porque lo primero que produce cuando tú conoces a Jesucristo es ir a las aguas. Eso es lo que produjo en aquel grupo, 3,000 hombres al primer mensaje de Pedro, llegaron a 5,000 con el segundo mensaje. Varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Y Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesús. Cuando el creer en Cristo no te produce a ti el deseo de qué sigue, qué debo de hacer. Bueno, debo de congregarme, debo de buscar el pasto verde, porque la Biblia dice, entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará al reino de la luz, saldrá del reino de las tinieblas y buscará pasto ya cuando entre al reino de la luz. Y hay gente que se la piensa para ir a la iglesia. Eso significa que aparte de tibieza, hay un adormecimiento espiritual profundo. Y que muchas veces, hermano,
se autoapacientan creyendo que con una vez que vayan al culto al mes ya la tienen hecha. Porque tienen complejo de camello, el camello bebe agua y la acumula aquí por 7 días. Cuando la Escritura nos enseña que hay que buscar una palabra de Dios todos los días. Esa fue la enseñanza del maná que caía todos los días mientras venían en el desierto. Hay gente, hermano, que tiene tiempo para todo menos para Dios. Eso implica una vida de tibieza y una vida de adormecimiento. Díganle al que tiene la par, ¿estás entendiendo? Por eso te dije que hoy nos íbamos a hacer un autoexamen. A menudo, cuando se está dormido espiritualmente, eso surge de un vivir en un mundo carente de raíces, por causa de una fe menguada, sin vínculos reales, o sea que todo es imaginario. ¿Cómo estás? Bien. Pero lo bien lo ven, bueno, tengo mi trabajo, el carro no me ha fallado, voy a la iglesia, estoy bien. Pero hay mucha gente que dice estoy bien, pero su vida está tan vacía, hermano, que está tan terrible dormida, como dice aquella famosa frase, no pichan, no cachan, ni dejan batear. No solamente no buscan ellos, sino no dejan que otros busquen. Les son piedra de tropiezo a otros. La vida, hermano, no tiene proyectos, no hay deseos de mejorar su relación, de mejorar su caminar. Todo es imaginario, todo es mental. Estoy bien, yo estoy bien. Soy un buen esposo, aunque sea un indio patarrajada. Soy una buena esposa, aunque conteste y maltrate y humille al esposo. Soy un buen esposo, aunque le dé una vida terrible a la mujer. Y soy cristiano y voy y me gozo en el Señor, pero el mensaje no hizo nada. No hizo nada. No hubo aquello de decir, voy a cambiar, voy a decidir cambiar. Tienen un sueño y el sueño, y Dios hablándoles en el sueño, y no hay aquel deseo de inquirir en Dios, como Daniel cuando tuvo aquel sueño que no entendía a qué se refería. Desde ese momento decidió buscar a Dios para ver de qué se trataba, se metió a tiempos de ayuno, de oración, porque quería saber qué había en eso. Hay gente que sueña. Sueños de Dios, donde Dios les habla. Y no toman el sueño como nada. No hay aquel deseo, interés de oír la voz de Dios. Hay quienes no conocen la voz de Dios. ¿Sabe por qué no conocen la voz de Dios? Porque no oran. La única manera de conocer a una persona es cuando hablas constantemente con esa persona. ¿A ti te gustaba algún cantante? Yo siempre pongo de ejemplo a la Juanga. Usted oía porque le gustaban mucho las canciones de la Juanga, especialmente el Noa Noa, ¿verdad? O no tengo dinero ni nada que dar. Usted puede estar a 1 kilómetro de allá, escucha y dice, oh, esa es la Juanga. ¿Por qué? Porque oía mucho la música de él. Hay gente que no conoce la voz de Dios porque no platica con Dios. No sabe cuándo Dios le está hablando. Y eso que estoy refiriéndome a la voz audible, que cuando te habla por medio de un problema, por medio de una situación, por medio de una bendición, por medio de algo que está pasando allá afuera y Dios está hablando a tu vida, porque Dios es multiforme en su manera de hablar. Y para poder entender la voz de Dios se necesita conocer la voz de Dios.
Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silbo apacible, aquella vocecita que está allá en lo profundo, pero que sabemos que es la voz de Dios hablándonos. Hay gente que no conoce la voz de Dios. Es más, hay muchos de ustedes que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Y algunos son hasta predicadores, hermano. Y nunca les ha llamado la atención ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esa es señal de una vida de adormecimiento y de tibieza espiritual. Y yo no sé si tú quieres seguir así. Pero ni siquiera pienses en irte en el arrebatamiento. Va a venir el anticristo y va a hacer señales y va a hacer descender fuego del cielo y va a hacer milagros. Y mucha gente va a ser arrastrada, porque es llevada por lo que ve con los ojos naturales. Y es regida por todo lo que pasa a su alrededor, no por su relación para con Dios. Yo siempre he dicho, el año que viene voy a estar bien, aunque todo a lo exterior esté de la patada. Pero estar bien no implica que todo vaya bien, que haya comida, que haya casa, que haya vestido, que haya un trabajo. Estar bien significa que tu vida, tu relación para con Dios esté tan cerca, que todo lo demás no te afecte. Esa palabra soñar es un colapso del alma. Cuando la vida está vacía es un colapso del alma. Es producto del estrés que produce la pérdida de la chispa vital y la esperanza, la cual es muestra evidente de falta de interés en las cosas santas. O sea, ya nada te... O sea, no es aquello de la expectativa. Yo no sé a qué veniste, hermano, al retiro. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Veniste solamente por cumplir? Bueno, quizá un pastor, voy a ir porque pues es ley del ministerio, porque es requisito del ministerio que los pastores estén en los retiros. Voy a ir porque pues no tengo opción. Imagínate esa mentalidad, es un embotamiento de una vacíez tan profunda que no hay un deseo, no hubo un deseo de llegar y decir, Señor, yo no me quiero ir igual. Yo quiero, aunque sea una palabra, pero que esa palabra me cambie mi manera de pensar, me cambie la visión del evangelio a quienes no tuvieron ese deseo. Ese colapso del alma, hermano, muchas veces podría ser un estado transitorio. Si no se encuentra la ayuda correcta, se puede convertir en una forma de vida que lleva a la persona al fracaso del propósito divino y que le hace pensar que está bien porque todo en su exterior camina bien, pero en su vida espiritual hay un fracaso divino. O sea que en vez de ser diligente en las cosas espirituales, es negligente. Y la negligencia lleva a autodestruirse en su vida espiritual. Yo me pregunto de Job, por ejemplo. Recuerdo cuando los días anteriores, ríos de aceite corrían delante de mí. Recuerdo cuando me bañaba en leche. Vivía solo de recuerdos. Y si su vida estaba así como estaba, porque era, hermano, un estado profundo de enfermedad donde lo había perdido todo, no había algo que lo motivara. ¿Por qué no buscaba a Dios si en Él estaba la respuesta? ¿Qué produce en tu vida cuando se presenta un problema? ¿Quejas? ¿Tu fe está menguada? ¿Tienes una vida de adormecimiento? Porque cuando yo veo el libro de los Hechos y veo a los discípulos salían contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor.
¿Por qué dice Santiago, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas? Porque en su mentalidad, en su conexión con el Señor, ellos sabían que esa prueba tenían que superarla. No había opción si ellos querían alcanzar otros niveles de vida, otros niveles de fe, alcanzar una fe madura. Ellos decían, esto solamente es una prueba en donde tengo que superarla porque me voy a encontrar con una experiencia mayor, voy a ser llevado a otro nivel de evangelio. Hay quienes cuando se les presenta el problema, lo que hacen es quejarse, culpar al lugar, culpar a las personas, culpar a medio mundo, sin darse cuenta que el problema son ellos. Eso sucedió en el huerto. ¿Queremos conocer el fin? Vamos al principio. El Señor dice, yo anuncio el fin desde el principio. ¿Queremos conocer el fin? Vamos al principio. Resultó Adán culpando a la mujer culpando a la serpiente, porque somos buenos para culpar a todos. Pero la condición de nuestra vida, somos nosotros los responsables. Hermano, es tan asombroso esto, porque podemos darnos cuenta que se puede estar despierto físicamente, pero dormido espiritualmente, y funcionar como un autómata, hacer las cosas solamente por una costumbre. Y hay que buscar la ayuda. ¿Y en dónde se encuentra la ayuda? A los pies de Cristo. Cuando tú no le encuentres sentido a la vida, ¿en dónde está la ayuda? A los pies de Cristo. Cuando tú, hermano, llegue la vacillez a tu vida, ¿en dónde está la ayuda? A los pies de Cristo. En veces el diablo no mete las manos. El diablo no mete las manos. Sencillamente es la falta de amor a las cosas de Dios, la falta de una relación profunda con el Espíritu Santo, hace que el hombre se convierta en un soñador, una vida espiritual falsa, que no es genuina, que no es real. Porque se puede soñar, se puede estar dormido aunque físicamente esté despierto, se puede funcionar con el razonamiento, pero se puede funcionar en lo que no es real. Se puede predicar una palabra bonita, si usted quiere, pero que no hizo nada ni siquiera en el que está predicando. Y eso, hermano, sería un fracaso personal, de que la palabra no hizo nada en tu vida. Funcionar como un predicador que transmite bonitas enseñanzas, pero que no hizo nada en tu vida. Y escucha esto, si no hizo nada en tu vida, tenlo por seguro 100% que no va a hacer nada en los que te escuchan. Porque la Biblia dice, saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. Por eso yo les he dicho, predicadores, no busquen una palabra para el pueblo, busquen una palabra para ustedes. Que esa palabra sacuda los cimientos de la fe de ustedes. Que esa palabra los ciña, que esa palabra los confronte, que esa palabra los desnude delante de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer, hermano, con el pueblo cuando esa palabra salga. De lo contrario, va a ser solamente una comunicación de cosas bonitas, de un conocimiento vasto. Porque estaba el pueblo en Israel como estaba. A pesar de que habían Nicodemos, habían maestros, habían intérpretes de la ley, habían escribas, conocían la ley, las tildes y las comas,
y trasladaban muchas cosas, pero que no hacían nada en ellos, ni tampoco en aquellos que los escuchaban. Y es tan asombroso, porque estamos en un tiempo, y usted lea el libro de Judas hace referencia al ataque a la fe. Judas comienza y dice, amados, dice, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El ataque a la fe implica que el diablo puede hacerte creer que con tú vayas a la iglesia, ya estás bien. Pero no hay una vida profunda de búsqueda para con el Señor. Cuando la vida, los proyectos, las prioridades son los alcances terrenos, ya el diablo ya minó tu mente y bajó tu mirada hacia abajo. Cuando la visión del predicador es prosperar materialmente, va camino a Sodoma y está llevando a ese pueblo hacia Sodoma. Cuando la visión del predicador tiene que ser su vista puesta en una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando nuestros deseos tienden a la carne, cuando una mujer desea un esposo, que es natural que desee su esposo. Pero yo me pregunto, Ana, a los 7 años muere su esposo. Tenía todo el derecho de rehacer su vida. ¿Por qué no buscó esposo? Todo el resto de sus días se la pasó. Su servicio era en oración. En oración. Y no es que ella no lo deseara. Era sencillamente que su corazón estaba en Dios. ¿Por qué es, hermano, que la gente pone su mirada en las cosas terrenas? Por ejemplo, ¿cuál era tu expectativa venir a este retiro? Vuelvo a retomar eso. Venirte a pasear, tener un buen tiempo. Sí, eso es parte, pero es secundario. Eso es secundario. Era venir a recibir una palabra que Dios te hablara para mejorar como esposa, como esposo, como hija, como hijo, como ministro, como ayuda ministerial, como trabajador, como ciudadano, como padre, como suegro, como tío, como hermano, como amigo. Era venir para encontrar una palabra de parte de Dios para mejorar tu vida para con Dios. Hay gente que está renunciando a los privilegios, que el culto se le hace aburrido. Hay gente que le molesta el mensaje. Imagínense cuán profundamente dormidos están, que les molesta que el Dios de la verdad les diga la verdad. En vez de doblegar su cerviz y humillarse delante de Dios y decirle, Señor, sí tienes razón, ese soy yo. Estaba tan profundamente dormido David que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta que llega un profeta, Natán, y le dice, ese hombre eres tú. Fue cuando ¡pum!, se le abrieron los ojos. Y David dijo, he pecado. Hay gente que está pecando y ni siquiera sabe que está pecando. Y cuando alguien llega y le dice, y si tiene un corazón sencillo va a decir, no, si tiene razón. Hay gente que se enoja. Se enoja porque le digan algo malo que está haciendo. Se enojan con el mensaje. En vez de agradecerle a Dios que les habla. Porque hay gente que Dios ya no le habla. Ya retiró su palabra de ellos. Como hizo con Saúl, Dios le retiró su misericordia. Hay gente que Dios ya no le habla. Hay gente, hermano, que por estar rechazando la verdad, Dios les habla, les envía espíritu de mentira y creen a la mentira.
¿Y creen que están bien? Se levantan en contra de los ministros, blasfeman de las potestades angélicas, hablan, hermano, calumnian, y creen que están bien. Creen que están bien. Hay gente que la alabanza se le hace aburrida. Pero la música mundana la tararean. Es más, aquí entre ustedes hay quienes todavía escuchan música mundana. Y algunos están en la alabanza. Eso es señal de un adormecimiento. Un adormecimiento espiritual. No, hermanos, imagínense, yo considero que aquí en Acapulco, pues se tiene que venir cómodo porque pues el calor es tremendo. Para, hermano, irse a bañar un poquitito. Por el caso hay jovencitas que no, su vestuario no lo cuidan. No lo cuidan. Porque hasta eso hay que cuidarlo. Hay cosas que se hacen, gracias a Dios, por costumbre, por compromiso. Hay gente que no disfruta las cosas de Dios. Hay gente, hermano, que no quiere compromisos con las cosas de Dios porque le quitan el tiempo de su visión terrena. Y no están dispuestos a perder las cosas terrenas, pero sí están dispuestos a perder las cosas de Dios. El privilegio que Dios les dio, el don que Dios les habilitó, hermano. Eso están dispuestos a perderlo, pero no quieren perder las cosas terrenas. Yo quiero ir terminando con esto. Si tu vida se siente vacía, ya no encuentras motivación, nadie tiene la responsabilidad de ello. Tú tienes la responsabilidad. Si el don se está apagando, antes Dios te usaba y ahora ya no te usa, y te da igual que ya no te use, hay adormecimiento espiritual. Si hay un llamado ministerial, y sabes que hay un llamado ministerial, pero no hay una vida de consagración, estás soñando que Dios te va a levantar. Nunca te va a levantar. Porque los ministros salen del lugar santísimo hacia afuera, de la relación íntima con el Señor. Hermano, yo me examiné y dije, oh, man, eso está fuerte. Dije. Y me empecé a autoexaminar y dije, de 1 a 10, dije, no llego al 10, dije. Pero no me califiqué muy bajo, pero tampoco mi calificación fue alta. Dije, no, yo tengo que tener cuidado con eso. Porque yo puedo creer, hermano, que estoy haciendo bien mi trabajo y que mi relación con Dios está bien, pero mi vida ya no siento ese fuego, hermano, de esa gracia, de ese don. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios? Como diciéndole, Dios no lo va a avivar a menos que tú des el primer paso. Timoteo le dijo, yo sé que eres joven y entre esas cosas que caracterizan a los jóvenes, yo sé que lo que quieres es tener un buen cuerpo escultural, pero quiero recordarte que el ejercicio físico para poco es provechoso. Pero la piedad, la santidad, la consagración tiene remuneración para esta vida y para la venidera. Timoteo, no descuides el don que está en ti.
No te duermas, Timoteo. No te duermas. Dile a tu hermano, no te duermas. Pero por si acaso estás dormido, dile, despiértate tú que duermes. Cuando tu relación está en todo fulgor para con el Señor, no solamente desarrollas la tarea que Él puso en tus manos, lo haces con gozo, lo haces con alegría. Todos los obstáculos gigantes, enebros, desiertos, diluvios, no te afectan. Porque tú sabes que eso te lo vas a encontrar en el camino. Tú lo único que quieres es realizar lo que Dios puso en tus manos, como el Señor Jesús. No los detuvieron los escupitajos, las humillaciones, lo desnudaron, le dieron de bofetadas, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, le pusieron clavos en los pies, en las manos, lo crucificaron, lo avergonzaron y lo mataron, pero nada lo detuvo, hermano. Y no hubo una queja de parte de él en su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Él lo único que quería era llegar a la cruz, extender sus manos y decir consumado es. Ahora muchos cristianos quieren la vida fácil, hermano. Dios nunca dijo que en la fe todo iba a estar bien, dijo un rapero. Dios nunca dijo que todo iba a estar bien. Dios dijo que todo obraría para bien. Dios nunca dijo que todas las cosas iban a ser fáciles, al contrario, nos dejó el ejemplo que siempre había que enfrentar guerras. Ahora todo lo quieren servido. Y eso es señal de una vida espiritual de adormecimiento. Si te sientes vacío, estás dormido. Si te quejas de todo, estás dormido, hermano. Si te molesta que te humillen, que te desprecien, que te desnuden, estás dormido. No te pones a pensar que ese es el camino del Getsemaní a la cruz. No puedes entender que te humillan, te menosprecian, te dan de bofetadas espirituales, te desnudan, hablan de ti. No te pones a pensar que vas bien, que entre más de eso padezcas, estás más cerca de morir a ti mismo, que estás más cerca de la cruz, que llevas cargada tu cruz. Cuando tú te empiezas a reclamar que por qué te tratan así, que tú eres bien calidad, es porque estás caminando sin cruz. Y quieres tú que sea un Hollywood en donde te aplaudan cada cosa que hagas, cada cosa que haces en la iglesia. Quieres que te lo reconozca el pastor. Todo lo que hago nunca me lo reconoce, porque trabajas para los hombres, no trabajas para Dios. Cuando esperas remuneración por todo lo que haces, es porque lo haces para los hombres, lo haces para que el hombre te vea, no lo haces para Dios. Cuando esperas que los hombres te agradezcan, es porque trabajas para los hombres, no trabajas para Dios. Cuando esperas reconocimiento en esta tierra, es porque trabajas para los hombres, no trabajas para Dios. Daniel no le importaba ser conocido en la tierra, no le importaba. Pero en el cielo, cuando llega Gabriel y le dice, Daniel, tú eres muy amado, le dijo. Mira el saludo, tú eres muy amado. Aquí en la tierra no te quiere nadie, aunque algunos digan que te aman. Pero ahí en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te conoce. La estructura de los ángeles guerreros, la estructura de los ángeles mensajeros te conocen. Todos sabemos aquí en el cielo quién es Daniel. Oh, hermano, yo no sé cómo está tu vida, pero no le digas al que tienes a la par cuánto sacaste en el examen.
Porque quizá algunos hermanos sacaron una A, una B más o una B menos, o algunos tal vez una F, o quizá algunos totalmente salieron reprobados. Pero ¿por qué Dios, hermano, envía esta clase de enseñanzas? Porque nos ama. Porque quiere que no regresemos igual. Porque quiere que no nos vayamos a casa pensando que estamos bien cuando hay muchas cosas que corregir, cuando hay muchas cosas que retomar, cuando hay muchas cosas que dejar. Hay muchas jóvenes que buscan novio en vez de buscar al novio que llena y sacia y mantiene todos sus deseos. Y ese se llama Jesucristo. Oh, hermano amado, yo no sé cuánto sacaste en el examen. Vente, Marisol, no sé cuánto sacaste en el examen. Pero hay cosas que hay que dejar. Y que Dios está diciendo hay que dejarlas ya. Y hay cosas que hay que retomarlas. Hay cosas que hay que enderezarlas. Y hay que pedirle al Señor que ponga colirio en nuestros ojos. Mucha gente cree que porque su posición económica está bien, ya es un cristiano exitoso, cuando la Biblia le llama a algunos miserables, ciegos y desnudos, porque piensan que eso es el éxito del creyente, vivir bien en la tierra. Preguntémosle a Lázaro si fue exitoso en esta tierra. Aquí lo pueden tildar de un fracasado, pero él entendió. Él sabía que Dios lo podía prosperar de la noche a la mañana, abrirle puertas de un trabajo, pero Dios no quería moverlo de la puerta del rico, porque era el único medio por el cual le enviaba Dios mensaje al rico para decirle: rico, estás mal lo que estás haciendo. Estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu vida en cosas que no aprovechan. Y si no te arrepientes, rico, vas a ir a parar a un lugar terrible. Dios pudo prosperar a Lázaro de la noche a la mañana. Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud. Pero Dios no lo hizo porque ahí estaba sirviéndole a Dios. A los ojos de muchos, Lázaro fue un mendigo fracasado. A los ojos de Dios, fue un hombre que cumplió el propósito de Dios. Que Dios lo hizo sacrificar muchas cosas que quizá él tenía en su corazón en esta tierra, y sin embargo prefirió cumplir el propósito de Dios. A la puerta de un rico que lo humillaba cada rato, haciéndole comer las migajas, las sobras. Pero Lázaro sabía qué era lo que estaba haciendo, por qué estaba allí. Nosotros debemos de saber por qué estamos en el lugar donde Dios nos puso. No somos gente de la casualidad, somos gente de propósitos. Nos asignó a algo porque hay propósitos en Dios y Dios nos quiere usar, pero tenemos que despertar a la realidad de lo que somos en Dios. Somos vasos de honra en Dios, somos gente de propósito, tenemos un potencial a los ojos de los hombres. David era el pequeño y Goliat era el gigante, pero a los ojos de Dios, David era el gigante y Goliat era el pequeño. Y si estamos en este tiempo, es porque Dios nos plantó en este tiempo con propósitos. En medio de una generación torcida y perversa y que cada día va a estar peor. Y que estamos funcionando en el lugar donde estamos porque ahí nos quiere tener Dios. Y estamos teniendo las batallas que tenemos porque ahí nos está formando Dios. Y que nos mandó a lugares en donde hay un montón de problemas, pero vamos con el sello de la victoria siempre y cuando no nos salgamos de la voluntad perfecta de Dios. Y que no hay manera de que como guerreros de Dios le demos la espalda a todo lo que nos encontremos, porque si le damos la espalda vamos a morir. Todos los guerreros nunca estaban cubiertos de atrás, toda su protección era de enfrente, porque si se devolvían,
los mataban fácilmente. En este camino no hay forma de volver atrás. En vez de lo cantamos, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo a caminar hacia adelante. Dile al que tienes a la par, despiértate. Te sientes vacío, llénate de Dios. Sientes que nada tiene sentido, llénate de Dios. Sientes que no tienes vitalidad ya, llénate de Dios. Si le perdiste sentido a tu vida espiritual, llénate de Dios. Y esa gracia, ese don, esa virtud, ese poder, ese ministerio, eso que Dios puso en tu vida, es un potencial respaldado de parte de Dios cuando tú buscas a Dios. De lo contrario, puedes caer en estar haciendo las cosas como autómata, caminando dormido. En Dios, cuando estás cerquita de Dios, hasta los problemas te saben ricos. Porque tu corazón no está en el problema, tu corazón y tu delicia está en Él. Que te ha hecho entender que esa situación es necesaria para poder formarte. Eso es lo que no entendió Israel en el desierto. Era necesario el desierto. El desierto se atravesaba en 14 días. Ellos lo alargaron a 40 años. A veces las pruebas son pequeñas de tiempo y en veces tú las haces grandes cuando a los ojos de Dios son cosas tan sencillas que se superan por medio de la entrega, la consagración, la fe. No puedes tener una vida dormida, una vida tibia. Si tu corazón no está en las cosas de Dios, en la gracia, en el don, en hacer un buen trabajo, entonces tu tesoro es otra cosa. Tu corazón está en otro lugar. Si tu corazón está en prosperar en esta tierra, ya hay una influencia satánica, porque el diablo solamente hace que el hombre ponga su mente en las cosas de la tierra. Si en tu corazón está hermosearte en tu cuerpo físico, pero no hermosearte en tu ser espiritual, es porque ahí está el corazón puesto en la carne. Yo no digo que descuides tu ser, pero no debe de ser la prioridad. Dios me habló y me dijo que hay muchos que vinieron vacíos. Y esa vacíez es tan profunda que cayeron en una vida de costumbre. En donde solamente es hacer las cosas por inercia, por costumbre, por un rito, que en veces hay privilegios que ya no los disfrutan, que en veces cantan cosas que no viven, que en veces ministros podrían hablar de cosas que van a alcanzar cuando ni siquiera ustedes están seguros de que las van a alcanzar. Que podrían estar diciendo esto es lo que quiero y ni siquiera saben que eso no es lo que Dios quiere. Que para saber qué es lo que Dios quiere hay que conocer su corazón.
Que no podemos pasarnos vociferando de grandes victorias y cosas que va a ser si no las estamos sintiendo y no las estamos buscando y no nos estamos consagrando a Dios. No podemos vivir de sueños. Dios no nos llamó a soñar en grande. Dios nos llamó a vivir la realidad de esta batalla, que hay muchas cosas que hay que conquistar y que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo conquistan por la fuerza. Que Dios nunca dijo que las cosas serían fáciles, pero que la victoria estaba segura y que no podíamos pararnos en el camino porque nos estancaríamos, que si nosotros no caminamos hacia adelante no vamos a poder conquistar la tierra prometida. Yo no sé cómo está tu vida, pueblo bendito. Pero este es un buen tiempo para venir al altar y decirle, Señor, yo no quiero irme igual y no me voy a ir igual. Y no pienso irme igual. Haz conmigo algo ahorita, Señor. Haz como dijo Jacobo, si tú no me bendices con algo, yo no te voy a soltar. Alguien quiere venir aquí, doblar su rodilla y decirle, Señor, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Cambia mi corazón, pon en mí tu corazón. Todo. Dile, Señor, cambia mi corazón. Dile, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Dile, no me quiero ir vacío, no me quiero ir seco. No quiero irme pensando que voy bien cuando le he perdido sabor a muchas cosas. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dios puso algo en tus manos, una gracia, un don, un privilegio, una responsabilidad. Si piensas que renunciando a eso y dedicándote a tus cosas te va a ir bien y vas a prosperar, no, hermano, te equivocaste.
Dios te va a pedir cuentas. Si piensas que haciendo lo malo Dios te va a premiar con cosas buenas, estás equivocado. Dios no premia lo malo. Esa es la mente musulmana, que creen que matando, violando, convirtiéndose en terroristas, se mueren y se van y Dios los va a premiar con 72 vírgenes y 72 por cada una de ellas. ¿Cómo se puede pensar que haciendo lo contrario de la voluntad de Dios podemos ser premiados? No te engañes, no creas ser más inteligente que Dios. Si piensas que tú te puedes labrar un buen futuro haciendo a un lado las cosas de Dios, te equivocaste. Renuévame, Señor Jesús. Dile, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, dile. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por tu pueblo, por mi vida, Señor, por cada pastor, cada familia pastoral, cada familia, Señor, que va a ver este video, cada familia que estuvo presente. Yo sé que no vamos iguales, Señor. Buscarte no es comer el pan de afanosa labor. Dios bueno, servirte a ti es un privilegio, es una delicia, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Gracias por esos momentos difíciles. Nos enseñan, nos abren los ojos, nos hacen entender que si tú como el dador de la vida no tuviste las cosas fáciles, que el enemigo te quiso detener, que no llegaras a la cruz. Muchas veces el enemigo quiere detenernos de seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, y no necesariamente con problemas, muchas veces son con supuestas bendiciones que en vez de hacernos entregar más a Él, nos hacen renunciar a lo que Él puso en nuestras manos. Dile, Señor, tú eres mi vida. Yo no quiero que nada ni nadie ocupe tu lugar. Me diste un privilegio, una gracia, el honor de ser llamado por tu nombre como hijo tuyo, como hija tuya. Sumado a eso me diste una responsabilidad, un privilegio de poder servirte. Quiero hacerlo con toda mi alma y con todo mi corazón, porque al final de cuentas, el día que partamos de esa tierra, lo único que nos vamos a llevar es que le buscamos y le servimos con toda nuestra alma. Nada más te vas a llevar.
Despertemos, despertemos, no caigamos en una vida de tibieza. La vida es hermosa, el servicio a Dios es hermoso. Dios puso tesoros en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios eterno, porque nos das el honor de poder servirte. Nos das el privilegio de poder servirte, Señor. Nosotros que no te buscábamos. Nosotros que no preguntábamos por ti. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor. Dile, voy a tener cuidado, Señor, con no caer en un adormecimiento. Mi corazón tiene que estar puesto en ti. Mis metas tienen que ser tú. Mis proyectos tienen que ser tú. Mis anhelos tienen que ser tú. Lo demás lo voy a hacer, pero no va a tomar el lugar tuyo, Señor. Nada va a tomar el lugar tuyo, dile. Padre, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ponte de pie, dile, Señor, gracias por este tiempo que tuvimos. Nos hablaste, nos enseñaste, nos confrontaste a tu palabra. Y nos estás pidiendo más. Nos estás pidiendo más. Saluda al que tienes a la par. Dile, llévate esta palabra en tu corazón. Nos estás pidiendo más. Queremos, Señor. Queremos seguirte sirviendo con toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Hemos terminado, no se le olvide pasar. Sabe que antes de despedirnos, ahí donde está, cierre sus ojitos. Yo quiero orar por los enfermos. Ahí donde está, póngase su mano derecha en donde está la enfermedad. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús. Yo he creído tu palabra. Yo he creído en tu sacrificio. He creído en el poder de tu sacrificio, en el poder de tu sangre. Dile, Señor, yo te pido, Señor, envía sanidad a mi cuerpo. Envía sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, tu presencia, tu poder, tu sacrificio es vida, es paz, es salud, es sanidad, Señor. Dile, en el nombre de Jesús, Padre, destruimos toda obra del diablo, toda enfermedad provocada por el enemigo, sea destruida, Señor. Y por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Jesús, sea destruida toda enfermedad, Señor. Enfermedades en la mente, en el alma, en el corazón, en el espíritu y en el cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno. No te duermas. Mi oración a Dios que te ha despertado en esta hora. Pon tu corazón en el Señor. La Escritura dice claramente, pon tus delicias en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera tienes que pedirlas con la boca, ahí están en el corazón. Y mientras tu corazón se deleite en Él, todo lo demás te vendrá por añadidura. Y Deuteronomio dice, y todas estas cosas, todas estas bendiciones te seguirán. No tienes que buscar las bendiciones, solas te llegan. Busca al Señor
y las bendiciones llegan solas. Aleluya. Desayuno.